Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Gracias. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Qué bendición reunirnos. Es una tremenda y maravillosa bendición poder juntarnos, ver sus rostros, ver que están ahí, ver que están hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Es algo maravilloso. Y nos complacemos, nos llenamos de gozo en poder juntarnos. Un abrazo enorme, María de Chiclayo, Ferreñafe, Zenón Silvestre de Guayaquil, un abrazo hermano para ti y para toda tu familia. Marvi desde Toronto, Canadá, a nuestro querido César Rocha acá en Lima y Balnearios, más pueblos jóvenes, Rocío también, un abrazo enorme para ti. Juanito también en el centro de Lima, él está en la Plaza Italia, casi en Italia, ¿no? Juanito, el pastor Juan que está en Oxapampa, Perú, esa ciudad que está sonando fuerte en el programa. Está sonando fuerte Oxapampa en nuestro corazón, en el programa y en nuestras oraciones. Los domingos estamos haciendo ayuno y oración. Y estamos orando, clamando al Señor porque necesitamos de su ayuda, de su bendición para que el propósito de Él se cumpla. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ayer el pastor César Bracamonte decía, el propósito de Dios es que todos sean salvos, ¿verdad? Para que todos sean salvos. ¿Pero todos se van a salvar? No, no se van a salvar todos. El propósito es que nosotros vayamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, dice su palabra, ¿no? Ir por todo el mundo. Entonces, nos hemos quedado un poco en nuestra área de confort y no estamos yendo por todo el mundo. Gracias a la tecnología y bueno, a las redes sociales es que podemos estar saliendo a través de 3 plataformas a la vez. Y bueno, alguien escucha por el YouTube, alguien escucha por el Facebook y bueno, ustedes que son la familia más cercana que tenemos por el Zoom, que ya no deja de ser una tremenda bendición. Entonces, desde nuestra área de confort estamos llegando, pero vamos a tener que movernos, vamos a tener que viajar, vamos a tener que disfrutar de los paisajes espectaculares que tenemos y con el propósito de llevar la palabra del Señor a esos lugares no alcanzados aún. Y parte de eso es Pastor Juan Alemán, que ya está en Oxapampa, él ya está radicando ahí y bueno, nos hemos unido en esta parte del camino y queremos ser de bendición. Queremos ser esa conexión, queremos ser ese enlace, ¿no? De conectar a los que quieren, pueden y tienen y quieren ayudar con los que están esperando una ayuda. Es maravilloso eso. Así que, por favor, todos orando por ese ministerio, ruego a la congregación, estemos orando por eso, orando por Pastor Juan Alemán, por su familia, por su esposa Toñita, ¿no? Y que el Señor sea guiándola a encontrar un lugar especial, un lugar bonito, agradable, hermoso, acogedor, donde puedan plantar la iglesia, ¿no?
y bueno, todo lo que eso demanda. Que no vamos a pedir que el Señor manda a los ángeles que nos construyan algo, ¿no? Señor manda a los ángeles que no, eso tenemos que hacerlo nosotros. El Señor manda la bendición y la provisión, pero el tema de mover las piedras y de correr los palos es nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Amantísimo Dios, querido Señor, en esta noche un grupo de tus hijos, una manada pequeña, se reúne, Señor, a tus pies para ser ministrados por ti, Señor. Precioso Espíritu Santo, ven, ven por favor. Tu palabra dice, Señor, ¿cómo no nos dará de su Espíritu a aquellos que se lo pidan? Señor, nosotros pedimos que tu Espíritu Santo sea el que abre nuestro entendimiento, sea el que siembra la poderosa palabra en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo el que nos hace recordar las palabras que hemos escuchado anteriormente, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que da luz y revelación a nuestras vidas y enciende en nuestro espíritu, Señor, tu precioso Espíritu Santo. Amoroso Dios, oramos por Pastor Juan Alemán, por el ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor, por el ministerio allá en Oxapampa. Bendícelo, Señor. Queremos ser de bendición. Padre, que tu gracia y tu favor, oh Dios, esté con él, con su familia y con esa iglesia que lo anhelamos, lo soñamos, papá. Eterno Dios, encomendamos en tus manos, eh, digamos, esta campaña de poder enlazar a los hermanos, a las hermanas que pueden ayudar a apoyar en este desafío, en este reto, para que lo hagan, sabiendo para qué es, cuál es el propósito. Señor, yo sé que tú irás poniendo cada cosa en su lugar, como en un tablero de ajedrez, pondrás las fichas en el lugar correcto, papá, en el tiempo correcto, porque tú eres un Dios perfecto, papá. En esta noche oramos por Diego Sebastián. Diego Sebastián, él es hijo de nuestra hermana Roxana, allá en Guadalupe. Esto está en Amazonas, Perú. La semana pasada fue atacado por un espíritu perverso, malo, que convulsionó y, y bueno, lo han llevado a Chiclayo, le han sacado exámenes y no le han encontrado nada. Oramos por él en el nombre de Jesús para que todo espíritu inmundo sea quitado de su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos para que sea liberado. Tu palabra dice que tú, Señor Jesús, estuviste andando por esta tierra, liberando a todos los oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesús oramos por nuestro querido Diego Sebastián, para que sea liberado de toda opresión y de todo temor. Que tu gracia y tu favor sea con él. Que sea tu precioso Espíritu Santo el que mora en ese templo, que es Diego Sebastián, en el nombre de Jesús. Padre bueno, bendice a su mamá Roxana, a su tía Jaycee, a toda la familia, Señor, que ellos puedan estar creyendo, Señor, por una liberación completa y perfecta para nuestro querido Diego Sebastián. Eterno Dios, oramos también por Emilio, nuestro hermano querido, que tú lo bendigas, que tú lo sanes, que tú quites esa piedra de su vejiga, papá, que lo desaparezcas, para que ya no sea operado, Señor. Padre, oramos por Gina Montesa también, bendícela, Señor, ella está delicada aún. Oramos para que tu gracia y tu favor sea con ella, sanándola, restaurándola, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que ella pueda, Señor, tener un encuentro personal contigo y que tú puedas restaurar toda herida de su corazón en el nombre de Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la nación de Israel, por el pueblo de Israel, porque queremos ser bendecidos, porque son nuestros hermanos, porque son el pueblo que tú escogiste, Señor, porque ellos te representan, papá, porque tú eres el Dios de ellos, el Dios del pueblo judío. Por eso oramos por ellos en el nombre de Jesús. Padre, que todos sus enemigos sean trastornados y confundidos, que sean aplastados por su maldad en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, bendecimos a la nación de Israel en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, nos encomendamos en tus manos. Hoy tienes una palabra para nosotros a través de Pastor Juan Alemán, que seas tú hablando a través de él. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor Juan Alemán, estás en casa, la Gracias. audiencia es tuya. Bienvenido, pastor.
Gracias, Max. Esta, esta noche quiero compartir con ustedes el siguiente texto que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 45. Dice la Escritura: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Encontramos aquí en este pasaje, cuando el Señor está en el templo, entró en el templo, era su casa, era el lugar de adoración y de oración. Entró allí y encontró que habían vendedores, comerciantes que lucraban con la fe del pueblo, habían hecho de la fe un comercio. Vendían, compraban y vendían. Y el Señor empezó, como dueño de la casa, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y meditando en estas líneas, en este pasaje, me ponía a pensar en lo que el Señor les dice, que habían hecho de la casa de oración, habían hecho cueva de ladrones. Y habían ladrones dentro de la casa del Señor, ladrones, como los hay hoy también, de personas que han hecho de la fe y del ministerio cristiano una profesión, un comercio, y usan la palabra de Dios y el ministerio cristiano para lucrar, para enriquecerse. Leía hace ya algunos meses atrás un comunicado de quienes eran los pastores más ricos del mundo, pastores cristianos, y mencionaron a varios que conocemos y que están en los medios de comunicación, que se han enriquecido y han hecho de la fe un comercio. Bueno, el Señor a los que estaban allí en el templo los echó fuera, dice, a todos los que vendían y compraban en él. Fue algo, voy a decirlo de la siguiente manera, fue algo sencillo echar fuera a esos ladronzuelos, a los ladrones, a los comerciantes. Los echó fuera, volcó las mesas, quitó todo el comercio y el Señor declaró: mi casa es casa de oración. Casa de oración. El templo era para orar, para buscar la presencia del Señor. Es curioso que las reuniones de oración son las menos concurridas. Yo tengo más de 45 años sirviendo al Señor y puedo decir
con toda certeza que cuando se convoca al pueblo a orar, viene poca gente. Y los cultos y las reuniones de oración son las menos concurridas. Estuve pastoreando, siendo parte de un equipo pastoral de una iglesia de más de 5,000 personas. Y quien les habla era parte del equipo pastoral de esa congregación. El templo no era muy grande, más o menos capacidad para unas 700 personas. Y el día miércoles había más o menos unas 400 a 500 personas en la reunión de oración. Pero comparado con los 5,000 personas que eran las que concurrían los cultos dominicales, tener a 300 a 400 personas realmente era un número pequeño. Necesitamos orar. Yo creo que para todos los pastores, si se nos hiciera una encuesta y nos preguntaran si es importante orar y si es importante la reunión de oración, vamos a decir que sí. Pero necesitamos transmitir a la gente, a los hermanos de la congregación, la importancia de orar, para que el pueblo del Señor venga a orar. Si no hay deseos de orar, va a ser muy difícil que la gente venga. Y tenemos que pedirle al Señor que Él ponga en los que son sus hijos ese deseo, esa hambre, ese interés por la oración. Y que lo que más debe de tener como concurrencia sea la oración. Mi casa es casa de oración. A vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Sería bueno hacernos la pregunta, ¿en qué hemos convertido el auditorio? Y no podríamos decirle templo, porque templo en la Biblia solamente se menciona uno, que es el templo de Jerusalén. Y la iglesia cristiana en los primeros siglos no tuvo templos. Después, siglos después, siglo III, siglo IV, los cristianos empiezan a hacer templos. Pero la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, no tenía templos. Se reunían en las casas. Allí oraban y predicaban a Jesucristo. Y no se menciona para nada en los primeros siglos de templos cristianos. Y la Biblia nos enseña que los únicos templos verdaderos es la vida de cada creyente. El apóstol Pablo va a decir, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo no le llamo templo al lugar donde los cristianos se reúnen. Podemos llamarle locales, auditorios. Creo que auditorio es una palabra más bonita, ¿cierto? Un auditorio donde los cristianos se reúnen para sus diferentes reuniones. Pero podría preguntarnos, en los auditorios, durante la semana, convocamos a la gente para diferentes tipos de reuniones. Reuniones de jóvenes adultos, de matrimonios jóvenes, de matrimonios medianos, de matrimonios adultos, reuniones de estudios bíblicos, de academia bíblica, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de reuniones. Pero ¿cuántas de esas reuniones son reuniones de oración? Y no podemos llamar reunión de oración, pues a orar antes de iniciar una reunión, sino realmente reuniones donde el pueblo se reúne
para invocar el nombre del Señor, para adorar a Dios y para llevar al pueblo a la misma presencia del Señor. Bueno, avanzo un poquito más. El Señor les dice, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y en el versículo 47 se nos dice, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matar. El ministerio del Señor Jesús se caracterizaba por la enseñanza. Enseñaba la palabra de Dios. La enseñanza como una columna vertebral en el ministerio del Señor Jesucristo. Y enseñaba, dice, cada día en el templo. Debemos enseñar la palabra de Dios. También observo aquí que fue sencillo sacar a los ladrones, pero no fue sencillo sacar a los asesinos. Dice la Biblia que ahí había un grupo de asesinos que querían matarlo. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo. Procuraban matarlo. Ya no eran los comerciantes, ya no eran los ladrones los que comercializaban con la fe, los que compraban y vendían. Eran los dirigentes, porque dice aquí principales sacerdotes, los que dirigían el ministerio sacerdotal, los escribas y los principales del pueblo procuraban matar. A ellos no fue sencillo sacar. La historia nos refiere cómo sacaron a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos que eran criminales. ¿Saben cómo lo sacó? Se tuvo que destruir Jerusalén y tuvieron que destruir el templo. Se terminó el sacerdocio, se terminaron los escribas, se terminaron los fariseos. Este es un caso extremo. Querían matar a Cristo. Pero hay muchas formas de matar. Hay otras formas de matar. Y voy a mencionar algunas. Cuando queremos matar ministerios, cuando ponemos zancadillas y obstáculos para que un ministerio no se desarrolle. Le digo por experiencia. ¿De acuerdo? Estoy acordando una oportunidad. Fui a una provincia aquí de nuestro Perú a predicar. Y prediqué. Fui con un grupo de hermanos que me acompañaron para esa campaña. Prediqué en esa iglesia. Y el último día de la predicación me llama el pastor de la iglesia y me dice, Pastor Juan, quiero decirle que uno de los dirigentes de nuestra denominación, al saber que usted iba a venir a predicar aquí, me pidió que le cancelara la campaña. Y yo le dije, mira, no me digas nombres, no quiero saber quién te lo dijo, pero
Yo solamente quiero decirte que enemigos en la obra del Señor siempre los vamos a tener. Y hay gente que se dedica a matar ministerio, a matar sueños, a matar iniciativas para servir a Dios. Hay gente que puede matar la reputación de un siervo de Dios, criticándolo, difamándolo. Es una forma de matar. ¿Está entendiendo? Yo prefiero estar entre los que son criticados y no entre los que critican. Prefiero estar entre los perseguidos y no entre los que persiguen. Prefiero estar entre los que reciben las críticas al ministerio del pastor que criticar a un pastor. Prefiero ser traicionado que ser el traidor. Prefiero estar entre los perseguidos y no ser el perseguidor. Pero aquí había en el ministerio eclesiástico de Israel las principales personas que dirigían el ministerio espiritual de Israel eran asesinos. Sabemos por las páginas de la Biblia que fueron justamente los sacerdotes y los religiosos los que acusaron a Jesús falsamente y lo llevaron ante Pilato y ante Herodes. Sabemos que fueron ellos los que incitaron al pueblo para que dijeran crucifíquenle, crucifíquenle. Fueron ellos. Recuerdo que hemos servido con mi esposa por 4 años en la ciudad del Cusco, una hermosa ciudad. Fuimos ahí 4 años. Y cuando recién llegamos, teníamos 15 días de haber llegado, un pastor, era un pastor extranjero, ya entrado en años, me invitó a su casa para comer y fuimos. Después de haber comido, de haber pasado un momento muy agradable, me dijo algo. Me dijo, quiero decirle que aquí en esta ciudad va a encontrar ustedes pastores que no son creyentes. Cuando yo lo escuché, me pareció una exageración, pero cuando pasando el tiempo, los meses, y me encontré con personas que estaban a cargo de iglesias y no eran creyentes. ¿Qué hacían ahí estas personas? La pregunta que surge es, ¿qué hacían estos sacerdotes, estos escribas allí? Eran asesinos, porque dice la Escritura aquí, miren, no estoy inventando nada, el versículo 47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. No dice ni siquiera sacarlo de Jerusalén, sacarlo del país, dicen matarlo. Eran asesinos. Sí, sí, hermanos amados. Esto es lo que la Escritura nos revela. Y esto no ha cambiado mucho, porque hay personas que se dedican a destruir ministerios, a cerrar congregaciones, a difamar a pastores,
para quedarse ellos en los puestos principales y desde allí controlar el ministerio que el Señor ha encomendado a su iglesia. Versículo 48 dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. Un día le pregunté a Dios, identificando algunos falsos ministerios, le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿por qué permites que hayan estos falsos ministerios, falsos ministros, falsos dirigentes de iglesia? ¿Por qué? Oré por un buen tiempo. Un día me vino una respuesta. El Señor me dijo, esta gente falsa son necesarios, porque estoy probando a mi iglesia para ver quiénes van tras ellos. Dios está probando a su iglesia. Y tenemos que estar atentos para no ser desviados ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Josué que leyera el libro de la ley de día y de noche y que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda? ¿Qué significa eso? Ni a la derecha ni a la izquierda. Significa estar en el centro. ¿En el centro de qué? En el centro de la voluntad de Dios, en el centro de las Sagradas Escrituras. No creamos más de lo que está escrito. No enseñemos más de lo que está escrito. Mantengámonos en el centro de la revelación de Dios. No defienda algo que no está escrito. Defienda la palabra de Dios. Querían matarlo, pero no hallaron el momento preciso, porque dice aquí, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Había gente que sí quería escuchar al Señor y otros querían destruir. Bien, hermanos, esta noche la enseñanza es que no seamos comerciantes de la fe, que nos dediquemos a la oración e incentivemos al pueblo de Dios a orar y digámosle al pueblo del Señor que es importante, muy importante, que nos reunamos ahora. Esta noche el Señor nos enseña que no debemos asociarnos con los ladrones, con los comerciantes, que nos cuidemos de los falsos líderes religiosos. Y que es mejor ser perseguido que perseguir. Que Dios nos ayude a ser sinceros, transparentes, líderes de Dios para el pueblo de Dios. Aquí en Oxapampa, con mi esposa y mis hijos tenemos un deseo grande, ferviente, de enseñar al pueblo del Señor. Tenemos en nuestro corazón algunas cosas muy precisas que Dios ha puesto a hacer en esta ciudad. Y
A los que me están escuchando les digo, usted puede unirse a nosotros de dos formas, a través de la oración. Necesitamos sus oraciones para que Dios guíe nuestras vidas aquí en Oxapampa y podamos hacer su voluntad. Dios abre el corazón de esta ciudad. Y le estamos diciendo al Señor, queremos ver aquí en Oxapampa tu gloria. Cómo tocas a niños, a jóvenes, ancianos, matrimonios. Queremos ver cómo mueves las montañas. Así que únase a nosotros en oración. En la segunda forma, cómo usted puede unirse a nosotros, y ya lo ha dicho nuestro hermano Max, dando sus aportes, sus ofrendas para este propósito. Dios lo bendecirá. Vamos a orar un momentito. Padre bueno, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Señor, queremos ser gente de oración y que lleve a tu pueblo a la oración. Queremos, Señor, ser hallados fieles, estar entre los que son fieles, no como en Israel, que todo el aparato eclesiástico de Israel estaba infestado de gente criminal, ladrones. Señor, necesitamos un pueblo sencillo, limpio, santo, que te amen, que te adoren. Estamos para predicar el Evangelio. Queremos que las ciudades, que las aldeas lo escuchen, que Jesucristo pueda ser glorificado aquí en el Perú y en las naciones. Sé que hay hermanos que están en otros países que necesitan también que sus países, sus ciudades sean bendecidas con el Evangelio de Jesucristo, con una iglesia fiel en orar y en predicar. Permite, Señor, que nuestros ojos puedan ver tu gloria tocando vidas, tocando familias, a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, puedan ser, Señor, bendecidos con tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Líbranos de todo mal y líbranos de nosotros mismos. Amén. Que tu palabra sea la que guíe nuestras vidas, no nuestros pensamientos, no nuestros anhelos, sino los tuyos, Señor. Lo que tú quieras hacer, que eso hagamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios Amén. les bendiga, Gracias. hermanos. Gracias, Pastor Juan. Gracias. Estamos en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo llamado, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a contribuir con la obra del Señor. Así que estamos en el ministerio de los que ayudan. Mañana estaremos compartiendo esa parte de la palabra del Señor, como nos anima a que todos podamos ser parte de este gran avivamiento espiritual de los últimos tiempos. Muchas gracias, Pastor Juan. Un abrazo para Toñita. Gracias. Sí, estaremos en esa misma visión, orando juntos siempre. Que Dios los bendiga. Pastor Willy, un abrazo también para ti. Danielito, un abrazo. César, Débora Ramírez, un abrazo para ti. Juanito, Juan González, Zenón, Marvi, Beni, Emilio querido, Caleb, gracias. María Rivas,
Muchas gracias por su compañía, que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche bendecida con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, que Amén. puedan disfrutar de la gracia y del favor de Dios, que tengan una noche de oración, que puedan orar, pero orar así como hemos aprendido en esta noche. Aprendamos a orar, a tener esa comunión con nuestro Señor, a disfrutar en su presencia y saber que nuestro Señor existe y que está de tu lado siempre. Que el Señor lo bendiga. Muy buena noche, familia. Si papá Dios lo permite, mañana, en este mismo horario, estaremos reunidos para aprender más de la palabra del Señor. Muy buenas noches. Bendiciones.